Estamos tratando de analizar la oración del apóstol Pablo, la que leímos públicamente. Lo que pasa es que para nosotros tratar de comprender esa serie de argumentos a veces se vuelve pesado en la mente, y por eso hemos tratado de dividir la oración por partes. Recordando que al final el apóstol Pablo tiene en mente que como creyentes podamos ser llenos de toda plenitud de Dios. Pero para que eso se dé, cosas previas tienen que pasar. Y la primera de ellas que vimos, lo primero, como empieza todo, es que el apóstol Pablo ora para que seamos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, de hecho necesitamos mucho del fortalecimiento del Espíritu Santo en el hombre interior, no solo para conocer la voluntad de Dios, sino para vivir. Cuando oramos por la ayuda del Espíritu, no solamente estamos orando para que el Señor nos deje entender lo que ahora no entendemos, sino que nos permita tomar de eso y aplicarlo a nuestra vida. Y cuando decimos aplicar, no solamente estamos pensando en, bueno, dinos Señor, ¿qué tenemos que hacer? A veces el Señor nos quiere enseñar qué debemos hacer. Muchas veces nos va a enseñar qué debemos pensar, qué cosas debemos guardar en el corazón para hacer otras. Así que debemos unirnos en esfuerzos, cooperando con el Espíritu, de tal forma que todos estemos buscando, yo mientras predico, pero usted mientras escucha, de discernir cómo esta palabra tiene que ser aplicada a nuestro corazón. Y en eso, hermano, necesitamos mucho ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Hermanos, no es algo tan sencillo como retener la palabra en la mente. De hecho, 1 Corintios 2, 12 y 13, nos habla del ministerio del Espíritu Santo y nos da un énfasis especial. Dice, y nosotros, los creyentes, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando vemos una oración como la que estamos leyendo en Efesios, usted y yo nos preguntamos por qué simplemente el apóstol Pablo no ora diciendo, Señor, llénalos de Dios completamente. Hermanos, no sé si usted admira cómo funcionan las cosas. De hecho, todos nosotros tenemos un curioso por dentro, y los niños se caracterizan por eso, pero la mayoría de nosotros, no sé si usted se contenta con saber cómo la lavadora funciona, y usted se ha puesto a pensar, ¿cómo es esto? ¿Qué tiene que pasar? O sea, es increíble, ¿no le parece? O tal vez a veces más los hombres que las mujeres tenemos ese curioso, y nos hemos dañado tantas cosas, ¿verdad? Tratando de averiguar cómo funciona. Hermanos, yo hace 2 semanas dañé mi equipo de sonido. Lo destapé, me asombré de lo que vi y no funcionó más. Lo digo no para que usted llegue a ese ejemplo, sino para ilustrar que a nosotros nos gusta saber cómo funcionan las cosas que usted por encima no se da cuenta. Pero a usted le gusta ver cómo hay un mecanismo de cosas que finalmente resulte en algo. Y eso lo hacemos a nivel natural, hermano, pero en esta oración yo me doy cuenta que el apóstol Pablo tiene un conocimiento de las cosas espirituales tan profundo que él sabe que hay cosas que no pasarán sin que otras pasen primero.
Y él es el mayor ejemplo que yo le puedo colocar de que es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Él dice, él entiende por el Espíritu, la iglesia necesita ser llena del Espíritu, pero eso no será posible si esto no ocurre antes, y eso no es posible si esto no ocurre antes. Es como si él descubriera el mecanismo espiritual de las cosas y nos la dejara ver por un momento. Y eso se llama acomodar lo espiritual a lo espiritual, hermanos, y estamos tratando de entender esta rica oración del apóstol. El apóstol empezó hablando y diciendo que él dobla sus rodillas ante quien tiene toda potestad en cielo y en la tierra, y su nombre es garantía de que Dios cumplirá esto. Aquí no solo está hablando un apóstol, les recuerdo que aquí está hablando un apóstol inspirado, y eso quiere decir que lo que encontramos aquí no es lo que el apóstol Pablo quería solamente, sino lo que el Espíritu Santo quiere para la iglesia. Y entonces entendíamos que debemos ser fortalecidos en el alma, con poder, por su Espíritu. Ahora, ¿para qué, hermanos? ¿Cuál es el fin de ser fortalecidos en el alma por su Espíritu? Y es lo que vamos a ver hoy. Nosotros necesitamos ser fortalecidos en el alma por el Espíritu Santo para ser receptores de una gran bendición. ¿Cuál es la gran bendición? Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hermanos, aun cuando Cristo, el Padre lo envía hace muchos años, muchos siglos, aun cuando el Verbo encarnó y fue a venir en una familia humana, Dios preparó el terreno para que su Hijo amado viniera a este mundo. Mucho más será eso una realidad a nivel espiritual. Tener a Cristo morando en el corazón es una gran bendición. Pero nuestra alma es tan frágil que a menos que sea fortalecida en el hombre interior, nosotros no vamos a percibirnos de esta realidad, no la vamos a aprovechar, vamos a quedar a un lado de esta gran bendición de la habitación de Cristo en el alma. Por supuesto que estamos hablando de una presencia que haga sentir sus efectos santificantes en el alma. Y esto a su vez tiene otro propósito que veremos en 8 días, que al Cristo habitar en el corazón, sigue diciendo el texto, a fin de que, o sea, ya que Cristo habita en el corazón, ¿para qué? Para que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos las dimensiones del amor de Cristo. Así que note que hay un propósito. El Espíritu Santo, aquí hay una obra coordinada. El apóstol ora para que envíe el Espíritu Santo y Él fortalezca nuestra alma. ¿Para qué hace eso el Espíritu? Para que Cristo venga y habite en el corazón. ¿Sí ve la obra coordinada de la Trinidad en el alma? El Espíritu, el Padre da al Espíritu Santo para que fortalezca al hombre interior. Cuando el Espíritu hace eso, Cristo habita en el corazón. Y cuando Cristo habita en el corazón, nos arraiga en su amor y nos hace comprender las dimensiones de su amor. Todo esto son requisitos y causas para que todos seamos llenos de la plenitud de Dios. Así que entremos de lleno a la bendición, a la gran bendición. Es decir, ¿por qué el Espíritu Santo fortalece nuestro hombre interior? Para hacernos aptos para esta bendición. ¿Cuál es? La morada de Cristo en el alma por la fe.
Esa es la bendición, que Cristo more en nuestra alma por la fe. Hablemos primero de esto de la morada de Cristo. Debemos entender, hermanos, que cuando hablamos de la morada o la habitación de Cristo, es decir, que Cristo venga a habitar un corazón, tenemos que diferenciar dos, llamémosle, aspectos de la morada de Cristo en el corazón. El primer aspecto de la habitación o la morada de Cristo viene con la regeneración al comienzo de la vida cristiana. Quiere decir eso, en palabras comunes y corrientes, que cuando una persona es objeto de la obra de regeneración, Cristo viene a habitarlo. Cristo viene a ser su morada en el corazón. Cristo viene a ser ese huésped, con H mayúscula, que habita nuestro corazón. Cuando hablamos de la morada o la habitación o el hospedaje de Cristo, estamos hablando al comienzo, con la regeneración. Cristo empezó a habitar el alma del creyente por la fe, cuando él creyó por primera vez. Quiero que abramos Juan capítulo 14, y vamos a analizar unos textos que nos van a ayudar a entender más o menos, que el Señor nos ayude a entender este texto. Y vamos a irlo entendiendo. Juan 14, 20 al 23, dice: En aquel día, dijo el Señor Jesucristo, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros estáis en mí, y yo en vosotros. ¿Se ubicó? Más o menos lo que pasa ahí. Va a haber un día, según Cristo, en que ustedes conocerán varias cosas. Que yo estoy en mi Padre, que Cristo está dentro del Padre, ¿sí? Además, que ustedes están en mí, pero también yo estoy en ustedes. ¿Sí? ¿Se ubicaron? Es una palabra de máxima comunión. Cristo en el Padre, nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Sí? Como estar sumergidos, cada uno en comunión. Bueno, ¿no le interesa saber cuándo es aquel día? Porque en aquel día sabréis o conoceréis. Sigue diciendo, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay otro dato. Bueno, aquel que ama al Señor, el Señor se manifestará a él. Y sigue diciendo, 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, yo hubiera hecho la misma pregunta y usted también se la está haciendo esta mañana. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es decir, déjanos conocer qué es esto. Tú estás diciendo que vendrá el día cuando conoceremos esto. ¿Cómo será? ¿Cómo te manifestarás a nosotros? Y el Señor le dijo esto: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esa era la forma en que Cristo se iba a manifestar a sus discípulos. Por eso muchos se quedaron viéndola, esperando verla con los ojos, la manifestación de Cristo. Y decían, bueno, ¿no que es un rey? Queremos verlo. El Señor les dijo, sí, yo me manifestaré a ustedes. ¿Cómo? Cuando venga a ser morada en su corazón. Esa es mi forma de manifestarme. ¿Y cuándo sería ese día? Cuando el Espíritu Santo viniera a los discípulos. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Bueno, eso está en el versículo 20, 26, cuando el Espíritu Santo venga. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque usted y yo debemos estar claros en una afirmación.
que cuando el Señor nos regenera, es decir, envía su Espíritu para cambiar el corazón de piedra por uno de carne, el día de la justificación, el día de la conversión, ese día el Padre se manifestó a nuestras vidas por el Espíritu. ¿Cómo? Haciendo morada en nuestro corazón. Ese día externamente todo siguió igual, ¿no le parece? Nada cambió externamente, pero en su corazón el Señor vino a hacer morada o habitación. Desde ese día, todo creyente tiene a Cristo en el alma por el Espíritu Santo. Desde ese día. Un creyente no debería esperar una manifestación física sobrenatural, como que el día de nuestra conversión, no sé, nos brilla la cara, sale una aureola, se nos pone aquí un aura, qué sé yo, qué cosas la gente pensaría, que si Dios está haciendo morada en mi corazón, algo debería suceder externo, pero lo que ha ocurrido es que Él se manifiesta y lo sobrenatural que ha ocurrido está en el corazón. No es cualquier cosa, hermano. Un corazón de piedra transformado en uno donde Cristo vino a habitar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y que es un privilegio de todo cristiano. No hay ningún creyente en Cristo que diga, bueno, yo he creído en Cristo, pero el Señor todavía no habita en mí, pero quiero que Él habite en mí. No. Si usted mira la declaración de Romanos 8:9, esta declaración, bueno, son esas promesas que usted debe creer y asentarse por la fe en ellas. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que ser cristiano, regenerado, convertido, justificado, es sinónimo de que usted tiene el Espíritu de Cristo. Esa es la forma en que Él se manifiesta. Pero hermanos, dije que había dos aspectos en que podemos entender la morada de Dios o la habitación de Dios en nosotros. Y esa es la primera. La segunda es el aspecto de su morada permanente y santificante, que creo que es el énfasis de Efesios 3. En Efesios 3, la morada de Cristo no está haciendo referencia a la justificación, a la conversión, a la regeneración. No. ¿Por qué lo sabemos? Hermanos, porque el apóstol le está hablando a hijos de Dios. Le está hablando a creyentes. Le está hablando a gente que ya tiene el Espíritu de Dios. Eso está implicado en todos los textos que hemos visto. El apóstol le habla a gente que ya es regenerada, en quienes ya habita Cristo por la fe en sus almas. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia el apóstol? Está haciendo referencia a esa habitación de Cristo que hace sentir sus efectos en el alma. Le pongo un ejemplo. Si usted va a otro lugar, por ejemplo, donde un familiar suyo, a otra ciudad, él puede decir, fulanito vino a mi casa y se quedó allí. ¿Sí? Él va a su casa. Usted está entendiendo no que él se haya trasteado con todo y enseres allá. Él está viviendo allí, pero como un invitado, como algo temporal. Es distinto a que yo le diga, fulanito está viviendo en mi casa. ¿Sí ve cómo cambia el asunto? No solamente él se está quedando, sino él está viviendo en mi casa. Yo creo que Efesios 3 hace referencia a lo segundo.
no a la realidad que Cristo habite en el corazón del creyente, no, a la realidad que desde el día de la regeneración, Cristo está en el corazón y Él empieza a hacer notar los efectos en nuestra vida. Le pongo otro ejemplo. Supóngase que usted ahorra y puede comprarse una casa, pero la casa donde usted la compra es un lote, es una casa lote y hay goteras, la pared está húmeda, el olor a húmedo, las tablas del piso feitas, sin pintura. Usted va y compra la casa y usted se trastea esa casa. Se puede decir que usted la está habitando. Pero ¿qué va a hacer usted, hermano? Con el tiempo, cada 15 días, cada mes, usted va a decir, hoy arreglemos el techo. Y deja el techo arreglado. Después, con el tiempo, usted va a decir, vamos a arreglar la pared. Después usted va a decir, metamos de la mano a la cocina. ¿Me hago entender? Desde que usted empezó a habitar la casa empieza a sentir los efectos de su habitación. Por supuesto, no de una vez, pero poco a poco esa casa va dejando de parecerse a lo que era antes y se está convirtiendo en una casa donde usted habite más placenteramente. Ahora, hermanos, el día de la regeneración, Cristo entró a nuestra casa. Oh, hermano, yo ni quisiera saber qué tanto vio Él allí. Goteras, esto a medio caer aquí y allá, sucio, pero Él vino a ser morada en nuestro corazón. Y desde ese día, Él empezó a ser morada o habitación, Él empezó a vivir. Y hermano, y no crea, Él no pierde tiempo, Él empezó a decir, aquí hay algo prioritario, hay cosas más, hay cosas duras, pero aquí esto hay que meterle la mano, y aquí también, y aquí también. Y Él ha venido a hacer sentir su morada en nuestras almas. Eso es lo que llamamos una morada santificante. ¿Donde qué, hermanos? Donde el Espíritu Santo, mire lo que ha hecho, ha fortalecido nuestra alma y la sigue fortaleciendo para que Cristo obre y haga sentir los efectos de su presencia en nuestra alma. Mire el papel del Espíritu. Él viene, hermanos, y nos fortalece. Él nos llena de virtudes. Es como si el Espíritu Santo viniera cada día y trajera más materia prima y más materia prima para que nuestro Señor tome esa materia y empiece a resanar, a reconstruir, a arreglar, a transformar. Y el Espíritu Santo todos los días trae su material. Y el Señor todos los días obra. Hermanos, entre paréntesis, ese no es el problema. El problema es, hermano, que usted y yo a veces, la pared que el Espíritu pintó un día, la rayamos en la noche. Que el muro que Él fue levantando, lo pateamos descuidadamente. Que la gotera que Él arregló, la volvemos a destapar otra vez. El problema no es que Él no esté obrando. El problema posiblemente es que nosotros estemos haciendo muchas veces lo posible para que esa obra no avance en el alma. Pero cerremos. Así que hablamos de una morada donde el Señor trabaja abundantemente la gracia en nuestra alma. Y hermanos, el Señor va a hacer eso, va a invertir tiempo para que nosotros, para que nuestra vida empiece a sentir los efectos de la presencia de Cristo en el alma. Por algún tiempo, lamentablemente, mientras la casa sigue su proceso, usted va a abrir la casa y va a oler a húmedo por mucho tiempo. Pero el Señor está obrando en otras cosas. Nuestra alma, hermano, va a ser objeto de esa obra
paulatina del Señor, hasta que un día, hermano, le mete la mano a las ventanas oscuras, llenas de moho, y las va a dejar relucientes para que, no solo para que los rayos de la gloria divina entren, sino para que nosotros podamos ver la gloria de Cristo hacia allá también. Y va haciendo eso, hermano. Nada místico, pero sí espiritual. Quiero que veamos, le voy a dar los textos, pero usted escuche. La realidad de la morada de Cristo en el alma, no, vamos a buscar esos textos más bien. La realidad de la morada de Cristo en el alma y el efecto que produce. Quiero que usted vea que no es que Cristo venga y ya, no. Cuando Él viene, algo hace en el alma. Juan 17, 23. Es un buen ejemplo de dos cosas. Uno, que es verdad que Cristo habita en el alma, y dos, que Él hace sentir los efectos en el corazón. Y estamos hablando de gracias espirituales, de virtudes espirituales. Juan 17, 23. Yo en ellos, dice Jesús, es decir, yo dentro de ellos, de los discípulos, y tú en mí. Y escuche, ¿para qué? ¿Para qué nosotros en Cristo? Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí. Al menos yo veo dos cosas donde los efectos se hacen sentir. Uno, que cuando Cristo habita un alma, entre otras cosas, nos hace más prestos a la unidad con otros hermanos. ¿Sí ve? Es una pared que Él tiene que arreglar. Bueno, yo diría que tiene que tumbar. Porque levantamos cuartos encerrados nosotros mismos. ¿Y Él qué va a hacer con su sagrada maceta? Va a derribar, hermano. Que no, que sea amoroso, que manifieste su amor, que sacrifique por el hermano. ¿Ve? Él va a hacer eso. Y además, la habitación de Cristo en el alma, según Juan 17, va a hacer que nosotros entendamos más el amor de Dios. Yo no sé, hermano, si usted ha crecido en eso, pero usted debe empezar a crecer en eso, de entender la medida con que Dios le ha amado. Él tiene que arreglar algo en nuestro interior para cambiar ese instinto de Adán que tenemos. ¿Cuál es el instinto de Adán, hermano? Que pecamos y nos escondemos. Pero Él quiere que sepamos cuánto nos ha amado. Que su amor sea tan grande que nos refrena a pecar, pero que si pecamos su amor nos atraiga a que pidamos perdón. Pero todavía no hemos crecido hasta allí, pero Él está trabajando en eso. Mi segundo ejemplo es Gálatas 2:20, que la habitación de Cristo es una realidad y que la habitación permanente de Cristo hace sentir sus efectos. Mire lo que dice el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está la realidad de la presencia de Cristo. ¿Ahora qué? ¿Ahí termina todo? No. Él dice, bueno, ya Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir, hermano? Que sí, Cristo está en su corazón, pero ahora hizo sentir su efecto, ¿cómo? Haciendo que el apóstol todo lo viva al nivel de la fe en el Hijo de Dios. Sea lo que signifique eso, puede significar esto, hermano, que él ahora, cuando emprende cualquier cosa, no se pregunta si eso le favorece, si le conviene, si lo pone en peligro. No, él no se pregunta eso. Cristo habita en su alma y ahora todo lo que piensa es, ¿cómo hago que esto sea una expresión de mi fe en Cristo? ¿Se ha preguntado eso usted algún día? Ahorita vamos a almorzar. Y se ha preguntado, ¿cómo hago que este almuerzo sea una expresión de mi fe en Cristo? ¿Cómo? No sé cómo, pero digo, piénselo. Él dice,
lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Es decir, él pudo decir, todo lo que yo hago es un producto de mi fe en Cristo. De cómo Cristo empieza a hacer cosas tremendas en el alma que usted decía, ni sabía que existían. Y mi último ejemplo es Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, si ve otra vez la habitación de Cristo, si Cristo está en vosotros, ¿cuál es el efecto? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ahora usted empieza a entender por qué esa aversión creciente hacia el pecado. ¿Por qué? No es porque usted diga, no, ya, es que ya me estoy convenciendo a mí mismo, no lo debo hacer, no lo debo hacer, no lo debo hacer, no lo debo hacer. No, hermano, quiere decir que el Señor, tal vez usted no lo esté viendo muy fácilmente, pero Él está metiendo la mano en esa cañería podrida de nuestro corazón, sacando toda esa impureza. Claro, y usted empieza a ver que su alma empieza a resistir y a odiar el pecado. ¿Por qué? Porque es que Cristo está en usted y su cuerpo estará muerto para el pecado, pero vivificado para la justicia. No sé si usted algún día profesó una religión, la religión cristiana, hipócritamente, y de repente usted sabía cómo era venir a la iglesia hipócritamente. Sí, si usted iba, pero su corazón estaba como 3 pasos atrás de usted, ¿verdad? Ahí estaba. Pero, ¿por qué ahora el corazón se levanta primero que el cuerpo? ¿Qué ha pasado allí en el corazón? Cristo habita y empieza a hacer sentir sus efectos. Eso es lo que tiene que ver con la habitación de Cristo en el alma. Primero en la regeneración, pero a partir de ahí su habitación permanente, su hospedaje permanente. Había un himno antiguo que clamaba al Señor: haz tu morada permanente en mi corazón. Yo quisiera, hermano, que Cristo habitara en nuestros corazones, no como quien viene a un hotel y luego se va. No lo quiero de visita y usted tampoco quiere a Cristo de visita. Gracias a Dios, esa no es una posibilidad en los creyentes. Él viene y viene a ser morada permanente. ¿Cómo sería su casa física si Cristo viviera físicamente con usted? Yo le tendría una mecedora, un comedor, y me esforzaría por lo mejor, físicamente hablando. Pero en el interior pasa lo mismo, hermanos. Los creyentes, Cristo habita en nuestro corazón y no queremos, hermano, que Él ni siquiera se salga al antejardín. No, queremos que Él esté con nosotros todos los días y haga sentir sus efectos. No me importa si Él hoy me regaña, pero que no se vaya. Prefiero un regaño con Él en casa y no que Él me sonría estando fuera de la casa. Así que para esa habitación el Espíritu Santo nos debe fortalecer en el alma. Y lo segundo que quiero que miremos hoy para terminar es, el versículo 17 dice, para que habite Cristo, Efesios 3:17, y mire, el apóstol quiere dar un énfasis, porque bien pudiera haber dicho así, para que habite Cristo en vuestros corazones. ¿Pero qué dijo? Por la fe, muy bien, por la fe. Y hermanos, yo aquí me siento con una gran responsabilidad de revertir, aún en mí mismo, años de malentender la fe. Y quiero que el Señor me ayude a hacerle entender algo esta mañana. Vamos de lo más fácil a lo más profundo. Hermanos, aún los niños empiezan a crecer y nos empezamos a entrenar desde niños y expertos en los aspectos corporales. De los primeros conceptos que aprendemos es el concepto de cerca y lejos, ¿verdad? Tal vez si usted le dice a un niño, el niño le pregunta, ¿qué es cerca? No, a usted le queda más fácil ponerle el ejemplo.
de qué es cerca y lejos. Pero ellos lo aprenden. Así su niño no sepa, defíname qué es lejos. Él tal vez no lo definirá, pero él entiende, empieza a entender las dimensiones. Lejos, cerca. Otra cosa, hermano. Fuera, dentro. Fuera, dentro. Hermano, ¿y quién de nosotros reflexiona en eso en los días que vivimos? ¿Por qué cerca es cerca y no lejos? ¿Y por qué lejos no es adentro? Bueno, ¿no? ¿Me hago entender? No pensamos en eso, sino simplemente lejos, cerca, dentro, fuera. Y todos esos conceptos de localidad, es decir, de nuestra ubicación, porque somos cuerpo, etcétera, son reales y nos acostumbramos, pero cuando hablamos de asuntos espirituales, debemos cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a esos términos. ¿Por qué? Si la presencia de Cristo es espiritual, no física, entonces estamos hablando de una realidad espiritual no local. ¿Ya lo empecé a confundir? Hermano, Dios es espíritu. ¿Él está lejos de qué? ¿No decimos que Dios es omnipresente? O sea que Él está lejos de qué? De nada. Él está tan cerca de usted como del impío, porque es que Él lo llena todo. Él está tan cerca de la Tierra como de Plutón. Está cerca de este púlpito como de la estrella que jamás conoceremos. Está a la misma distancia. ¿Por qué? Porque Dios no es cuerpo. ¿El cuerpo está lejos o está cerca? El espíritu no. Entonces, hermano, ¿cómo es que Él está dentro de nuestro corazón? ¿Me hago entender? Yo le quiero la respuesta. Lo que quiero es que usted piense que cuando hablamos de las cosas del espíritu, no es tan fácil como pensar esto. Yo quiero que Cristo venga, como si Él se tuviera que desplazar de un lado y entre. ¿Qué es lo que nosotros interpretamos? ¿No es así? ¿Por qué? Porque, hermanos, tú y yo estamos entrenados en lo físico y no en lo espiritual. Por eso, y allí está el punto donde debemos entender la fe. La fe es el vínculo que nos pone cerca de Cristo. ¿Sí? La incredulidad nos pone lejos de Él. ¿Ya entiende? Es decir, lo que para cuerpos físicos se mide en centímetros, metros y kilómetros, lo que para cuerpos físicos, ¿sí?, se mide en centímetros, metros, kilómetros, para los asuntos del alma se miden en fe o incredulidad. El metro es la fe. Usted está más cerca de Cristo entre más fe tenga. Y está más lejos de Cristo entre menos fe tenga. ¿Sí? Más o menos. No son realidades geográficas ni físicas, son realidades del alma. De manera que los asuntos del alma se miden o por fe o por incredulidad. ¿Por qué un no creyente está lejos de Dios? ¿Porque Dios esté aquí y Él corra kilómetros afuera? No, porque Dios lo llena todo. ¿Por qué un incrédulo está lejos de Dios? Porque no tiene fe. La fe lo ha alejado de Dios. La no fe, la incredulidad lo ha alejado de Dios. Ahora, ¿por qué si Cristo estaba en la misma barca con los discípulos, Él les llamó incrédulos? No porque no creyeran que Él no podía hacer algo, porque lo despertaron para que hiciera algo. Lo que pasa es que no tenían la fe suficiente para verse seguros
en Cristo. ¿Me hago entender? Estaban localmente en el mismo barco, pero en el Espíritu estaban lejos. Porque las cosas del Espíritu no se miden por centímetros, metros. Así que cuando hablamos de la habitación de Cristo, no pensemos en que Él tenga que desplazarse de un lado y entrar dentro de este cuerpo finito. No. Cristo está cerca cuando hace sentir más su presencia. Y eso es posible solo por la fe. Cristo hace sentir más su presencia en su alma entre más fe tenga. Y usted no la sentirá entre menos fe tenga. La fe robusta hace que sus influencias sean mayores. Ahora abandonemos la palabra cerca o lejos, hablemos de la palabra más precisa. Cuando hablamos de la habitación de Cristo, estamos hablando de su influencia sobre el alma. De su influencia sobre el alma. Fe robusta, más influencia de Cristo en el alma. Fe débil, menos influencia de Cristo en el alma. Más fe en Jesucristo nos hace más susceptibles a su trabajo. Mientras menos andemos en los asuntos de fe, la influencia de Cristo será menor. Queridos hermanos, esta es una realidad. Y a esto es lo que se le llama venir a Cristo, tener fe. Usted puede corroborar eso en Juan 6:37 al 40. Mire cómo venir, entre comillas, a Cristo no es un venir de los pies. Juan 6:37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Usted dice, vendrá, moverá sus dos pies hacia mí. No, de eso no se trata y se lo voy a comprobar. Y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, pareciera que estuviera hablando de cosas geográficas, físicas, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Si paramos ahí, hermanos, ¿a quiénes Dios, Cristo, resucitará el día postero? ¿A quiénes, según ese texto? A los que el Padre le da. Ahora mire, lo mismo en otras palabras, y esta es la voluntad 40 del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Venir a Cristo es tener fe. De eso se trata la influencia de Cristo en el alma. Ahora, ¿usted entiende por qué sin fe es imposible ser salvo? Porque es que la fe es el vínculo que lo pone a usted cerca de Dios. Y la incredulidad lo pone a usted lejos de Dios. Ahora sabe por qué sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya lo entiende un poco más? Porque es que sin fe usted está lejos. Pero si tiene fe, Él va a venir y va a ser su influencia en la vida. Va empezando a entender el papel de la fe en la santificación. Por eso el apóstol ora, Señor, fortalécelos con poder en el alma por el Espíritu, para que Cristo habite por la fe en el corazón. Y termino con esto, hermano. Leímos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe.
del Hijo de Dios. Pablo estaba siempre cerca de Cristo porque él decidió vivir por la fe como hijo de Dios. Es fe en Cristo, en su obra, en sus promesas. Y esto opera más o menos así. Si Cristo fortalece nuestra fe, nosotros vamos a tener un grado de conciencia espiritual más profunda. Entre más fe usted tenga, Cristo va a hacer sentir su habitación en usted. Y le pongo un ejemplo. ¿Por qué nosotros en las pruebas nos venimos abajo espiritualmente? Piénselo en usted. Puede haber muchos motivos, pero piense en el suyo. ¿Por qué cuando afronta una prueba, usted se desilusiona de la fe, tropieza en la fe? ¿Por qué? Si usted fuera fortalecido en la fe, usted lograría entender por qué Dios hace lo que hace con sus hijos. Si usted lo entendiera, que en las pruebas usted gana más que sin ellas, ¿qué pasaría con su vida espiritual bajo una prueba? En lugar de venirse abajo, usted crecería el doble. ¿Cuál es el problema? Que usted no tiene fe para creer lo que Él dice en su palabra. Usted ve el conflicto, usted se desilusiona. Si usted tuviera una fe robusta, usted tendría la capacidad de mirar lo que Él está haciendo en su alma y decir, esto es más valioso que cualquier cosa, y usted ni siquiera estaría triste. ¿Qué falló ahí, hermanos? La fe. Usted no ve. Hermanos, Él obrará tanto como sea nuestra fe. Y yo rogaría esta mañana, como rogó el padre de ese joven, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Si usted tuviera fe para ver lo que Cristo ve cuando usted peca, hermano, eso es todavía mejor que si usted se estrellara un mandamiento aquí en la frente. Porque si su fe es robusta, usted va a ver lo que hoy no ve. Y va a saber por qué Moisés pudo haber sido el hijo multimillonario del faraón y por qué dijo no. Codornices y maná por 40 años. ¿Usted no se ha preguntado qué vio él? ¿Por qué hizo eso? ¿Y por qué la mayoría de nosotros ni siquiera estaría dispuesto a hacer la mitad de eso? Su fe era grande. Por la fe, Moisés se negó a llamarse hijo de la hija de Faraón, porque se sostuvo como viendo el invisible. Él vio algo que nosotros no vemos. Su fe era fuerte, robusta, y Cristo se acercó a él y dijo, me cambió a mí, no perdió, desechó un reino y me ganó a mí. Oremos, hermano.